Buenas tardes, chicos y chicas. Muy bien, pues para mí es, como decano de la facultad, quiero daros las gracias al colectivo de estudiantes de gestión del deporte, interesados de posgrado en gestión del deporte. Son alumnos de máster y alumnos de doctorado los que organizan estas jornadas. Ya llevamos 4 jornadas. Muchas gracias, Alberto, Manel y demás chicos y chicas que habéis estado colaborando en estas jornadas. Unas jornadas que son para aquí, para la facultad, siempre son muy bienvenidas y que nosotros estamos contentos de colaborar al máximo con ellas porque dan un complemento a la formación que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que creemos que es muy importante y que ayuda mucho a ampliar un poco la visión que tenemos en el deporte y en la gestión del deporte. Cada año, como lo estáis haciendo, Alberto, cada año estáis introduciendo alguna temática nueva, y esta temática de este año de incluir la sostenibilidad, diríamos, y los eSports, que ya es tradición en el grupo, esta combinación, pues aporta bastante y aporta bastante al grupo de investigación. Aquí yo creo que es una apuesta que teníamos, ¿no?, desde el grupo de investigación también, de poner en marcha una línea nueva que completáramos ya lo que son todos los impactos de los eventos deportivos. Ya empezamos con el impacto económico gracias al profesor Plácido Rodríguez, que lo tenemos aquí en la sala, que ahora después subiremos al aula con los alumnos del máster. Gracias a él iniciamos esta línea de investigación de los impactos. Después de eso vino el impacto social de los eventos deportivos, que ahí abrimos la línea con David Parra también, que está aquí presente en la sala y es profesor ya en la facultad. Y nos faltaba esa tercera pata para el Tribot Online, que se llama, de los impactos, que es el impacto medioambiental. Y vamos a hacer un pequeño, en valenciano decimos tast, una pequeña prueba de algo, y tenemos con nosotros aquí un amigo y profesional, que es Blai Rodríguez, que ahora es Blai Carbonell Rodríguez, y después nos dirá algunas palabras, ¿no? Entonces, desde la facultad quiero daros las gracias de nuevo, animaros a que continuéis en esta línea de ir programando actividades para la formación transversal de los alumnos, y que sirvan además para formar a los alumnos de máster, a los alumnos del grado, y también que sirvan para la investigación, que es un poco lo que estáis combinando en los 3 casos, y está siendo un éxito, de verdad. O sea que muchas gracias a vosotros por organizarlo, y ánimo. Y ya te dejo la palabra, Alberto, para que expliques un poquito de qué va la jornada. Vale, pues muchas gracias, Ferran, por tus palabras y bienvenido a las jornadas. Y en primer lugar agradecer también a todos los asistentes que estáis hoy aquí y nos acompañáis en estas 4ª jornadas de gestión del deporte. En especial también agradecer al SEDI, al Servicio de Dinamización de la Universidad de Valencia, que es quien nos ayuda a organizar este tipo de jornadas, y por supuesto a la colaboración de la Facultad de aquí de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y al grupo SMIR, del cual formamos parte de la organización. Y como bien ha comentado Ferran en su presentación, pues son las 4ª jornadas en gestión del deporte. En este año vamos a tratar los retos que abordan a la sociedad, en este caso al ámbito de la gestión, tanto en el presente como los retos que se plantean para el futuro. Lo vamos a abordar desde 3 actividades diferentes. La primera va a ser, como ya se ha comentado, una ponencia sobre sostenibilidad y el mundo de la gestión deportiva, que la realizará Blai Carbonell. Y posteriormente realizaremos 2 mesas redondas, una enfocada a la gestión deportiva desde la perspectiva de la igualdad, donde tendremos la participación de diferentes colectivos que luego presentaremos. Y por último terminaremos con una mesa redonda con otro de los temas candentes hoy en día en la sociedad y en especial en el mundo del deporte, que es el tema del emprendimiento. Y bueno, sin alargarme mucho más, pues agradeceros otra vez a todos vuestra participación. Espero que disfrutéis de la jornada que hemos preparado alumnos y para alumnos,
tanto de máster, grado, doctorado, y también otros agentes interesados del mundo del deporte. Así que damos por inauguradas las jornadas y esperemos que sean un éxito. Y ahora pues doy la palabra a Ferran Calabuig, que va a presentar la primera de las actividades, o la primera conferencia. Muchas gracias, Alberto. Eso me tocaba a mí, dar por inaugurada la jornada me tocaba a mí. Como decano, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por estar así. Y en este caso hablo como director del grupo de investigación de toda esta gente que están organizando estas cosas estos años. Y voy a presentar a un amigo, como os he comentado antes, que es Blai Carbonell. Blai Carbonell es hermano de Raúl Carbonell, que algunos de vosotros lo conocisteis hace unos meses, fue por septiembre. Fue en septiembre, en las anteriores jornadas que hicimos. Raúl ya ha venido un par de ocasiones, creo, con nosotros, y esta vez debuta Blai. Tiene un recorrido muy peculiar. Ya Blai es una persona, excelente persona primero, después tiene formación técnica de la Universidad Politécnica en ingeniería industrial, y además es un enamorado de la naturaleza y de la montaña. Y combinando esas dos cosas, la montaña y el conocimiento técnico, pues ha emprendido muchas veces en distintas empresas, siempre relacionando una cosa con la otra. Empezaron con un globo aerostático, ahora no sé cuántos globos tenéis, cuántos han pasado globos, han quemado globos también por ahí por la empresa. Llevan, no sé, 25 años, 24 años con una empresa de globos aerostáticos, ¿de acuerdo? Que emprender con una empresa de globos aerostáticos hace 24 años es tenerlo muy claro, es tenerlo muy claro, porque ahora igual tenemos todos algo más de dinero, pero en esa época pensar que podría ser viable ese tipo de empresas es ser muy optimista, que es una de las grandes características que tiene Blai. Es muy optimista, impregna mucha energía, y además tienen muy buenas ideas y que las ponen en marcha enseguida. Es decir, no se trata de filosofar, no tratan de filosofar, sino que intentan, si tienen un pensamiento verde, pues intentan aterrizar ese pensamiento verde en todo lo que hacen durante toda su vida, ¿no? Yo tengo algunas contradicciones más y no soy tan... Me gusta una cosa, pero no soy tan congruente, diríamos, ¿no? Tengo más inconsistencias ahí. Pero Blai lo encarna eso muy bien. Entonces le pedimos que hiciera una reflexión sobre su historia vital y cómo podía relacionar la parte de sostenibilidad con el deporte y con los eventos deportivos y con su faceta además profesional que ha tenido alrededor de las energías renovables. Y la auditoría, también es auditor de calidad del aire y demás. Y todo esto creíamos que nos podría dar una visión, no desde dentro del deporte, pero que sí que nos puede ayudar mucho a los que somos de deporte, para intentar abrir esta línea de investigación y de asesoría o de auditoría para empresas que se dedican a los eventos o a la organización de actividades deportivas, que es una cosa que estamos empeñados, como he comentado antes ya, en el grupo de investigación. Y nos conocimos en época de instituto, nos conocimos en Cheste, hemos hecho algunas excursiones por las montañas, y uno de los primeros lemas que crearon fue el de no foteu la natura, que no tiene una traducción muy clara al castellano, porque sería no jodéis, no, porque esta palabra queda un poco así, un poco polite, ¿no? Y en valenciano no es exactamente eso, pues va por ahí, ¿no? No estropeéis la natura, no molestéis a la naturaleza y demás. Y con ese lema empezaron a trabajar en las empresas también que han ido poniendo en marcha. O
sea que muchas gracias, Blai, muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Y tú que vas a ser ponente, tú te puedes quitar la mascarilla y nosotros la mantendremos. Así que estamos aquí a lo que tú digas. Venga. ¿Ya vas, no? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un buen momento para cerrar la conferencia después de estas amables palabras de aquí de Ferran. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Un poco en resumen, lo ha comentado Ferran. Nosotros tenemos una trayectoria. Siempre suelo hablar en primero del plural porque a lo largo de estos años, francamente, siempre he ido acompañado de un buen equipo. Eso, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, es la base del éxito que hayamos podido tener, que en ocasiones es más, en ocasiones quizás es menos, ¿no? El asunto es que yo siempre he ido compartiendo viaje con mi hermano Raúl, y hace 24 años, como comentaba Ferran, hicimos un proyecto cuyo vehículo era un globo aerostático. La charla que he preparado, en base a lo que me comentó Alberto cuando me llamó, fue: Blai, ¿cuál es tu visión en la sostenibilidad de eventos deportivos? Como decía Ferran, yo siempre he compaginado, he ido en paralelo, es decir, la visión que tenga del amor y respeto a la naturaleza, pero también con el escepticismo que te da los estudios de haber hecho ingeniería. Es decir, los ingenieros son quizás un tanto de mente cuadrada, ¿no? Entonces, cuando estoy volando como piloto, no puedo evitar tener ese esquema mental, me sale, el de ingeniero, y cuando estoy en la ingeniería, incluso auditando cosas seguramente tan frías como es una sala de ambiente controlado, un quirófano, no puedo evitar pensar en mi visión de piloto. Entonces, en ese equilibrio, esa dualidad, pues bueno, voy bailando, la verdad es que toda mi vida profesional. Así que con esta introducción, cuando me lo comentó, volviendo a Alberto, me dijo: oye, Blai, ¿cómo verías tú el tema de la sostenibilidad de eventos deportivos? Pues en primer lugar se basa en esta dualidad y en esta doble visión sobre cualquiera de los aspectos que emprendo. Claro, el primer punto en el que nos encontramos es cómo podríamos decir: oye, ¿cuál es el hilo conductor para ver esta sostenibilidad, ¿no? Entonces empiezas a divagar. Francamente, ya se ha escrito mucho respecto a la sostenibilidad. Incluso hay un punto en el que quizás encontremos todos un tanto manido, ¿no? El tema de lo sostenible, ¿no? Claro, lo sostenible, en muchas ocasiones lo que sucede es que es un trazo grueso. Cuando hablas de la sostenibilidad se queda muy bueno, sí, claro, suena muy bien, pero eso, ¿cómo podemos llevarlo a término? ¿Cómo podemos, como diría Ferran, aterrizarlo, ¿no? En cosas concretas? En este caso me pasó un poco igual con la charla, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo establecer un hilo conductor? Entonces, están los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente todos ustedes los conocen, ¿no? Y estos objetivos no dejan de ser como una evolución de los objetivos del milenio, que se establecieron a principios del siglo, y después, en 2015, en la Agenda 2030, como que se actualizaron y dijeron: oye, pues vamos a hablar de una serie de objetivos, pero ya más concretos dentro del trazo grueso, que es como el primero, ¿no? Fin de la pobreza. Es decir, que son objetivos muy ambiciosos, muy amplios y planetarios, ¿no? Claro, si yo me pongo aquí a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, pues no soy la ONU ni lo pretendo ser. Soy humildemente un emprendedor que empezó hace 24 años con una empresa de globos aerostáticos y después lo combinó con sus conocimientos de ingeniería, y eso es lo que intentamos llevar, todo esto que vamos a hablar, a la práctica, y de hecho hemos conseguido en gran parte. Por lo tanto,
como decía Ferran también, ese tribote, ¿no? Es decir, los objetivos del desarrollo sostenible se sustentan básicamente en 3 pilares. En muchas ocasiones, si falla uno de ellos, cae el trípode, ¿no? Los 3 pilares serían sociales, medioambiental y económico. Tenemos este pequeño diagrama de conjuntos, ¿no? Que pone el ecológico en lo social tiene que ser soportable, efectivamente. Si falla cualquiera de los subconjuntos esos que hay ahí, nos encontraremos en que está débil esa pata, ¿vale? Entonces, en el económico y el social debe haber equilibrio, pero en el económico y en el ecológico debe ser viable. Es decir, esto es un tanto contradictorio conforme conocemos, y no quiero filosofar demasiado, pero conforme conocemos el capitalismo, es decir, el desarrollo económico durante décadas ha dejado de lado cualquier otra cosa, lo que quería era ir hacia adelante, ¿no? Entonces, llegó un momento en que empezamos a ver, oye, que esto es finito, que tenemos que empezar a hacer cosas que no nos carguemos el planeta. Como os decía, es muy complejo para mí hablar de todo lo que puede suponer el planeta, pero sí en un evento deportivo sí podemos aterrizar eso y llevarlo a algo concreto. Y después lo que si os fijáis, el subconjunto que hay en el centro, el core de los 3 pilares, es lo que se llama sostenibilidad, ¿vale? Pues entonces lo que intentamos nosotros es ser sostenibles. Esto de ser sostenibles, cuando comenzamos hace 24 años, nosotros el proyecto que pusimos encima de la mesa fue un proyecto en la que, si no el segundo o tercer adjetivo calificativo, era el de sostenible. El de sostenible sonaba chino, sobre todo porque iba acompañado en la coma, tampoco sé si la de antes o la de después, de turismo experiencial. Vamos, eso sí era mandarín. El asunto es que ahora a todos nos suena lo que es el turismo experiencial y lo que es el turismo sostenible, pero no es que nosotros inventásemos nada. Esto ya hace tiempo que se va hablando de ello. Entonces, lo que nosotros hemos pretendido durante todo este tiempo ha sido precisamente esa sostenibilidad. ¿Cómo? Evidentemente actuando en nuestro ámbito. Y nuestro ámbito no es el mundo. En nuestro ámbito es una zona, es un territorio situado concretamente entre la zona sur de la provincia de Valencia y la norte de Alicante. Como os decía, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y estos objetivos pues, van desde el fin de la pobreza, la erradicación del hambre, hasta las alianzas para conseguir los objetivos. Vuelvo a repetir, muchas ocasiones, si los objetivos son tan grandes, lo que sucede ¿qué es? Que morimos en el intento. Es decir, es muy difícil llegar a la meta. En cambio, si los objetivos de esos 17 nosotros hemos considerado, oye, tanto en el tema turismo, por lo que os decía de la empresa que se dedica básicamente a vuelos turísticos de pasajeros, como los eventos deportivos, que en este caso, en lo que yo tengo experiencia, es en eventos deportivos, sobre todo, básicamente últimamente, en eventos deportivos de globos aerostáticos, tanto a nivel nacional como internacional, como parte de la selección española, son de globos aerostáticos. No me voy más allá, no es un deporte de masas los eventos. Ahora bien, los eventos, como un campeonato de globos aerostáticos, seguramente os sorprendería la gente que arrastra en países vecinos, como pueda ser en Francia, y países más lejanos como pueda ser Japón. Es decir, en Japón el campeonato que se hace de globos, imaginaos un campo como 2 de rugby más o menos, y se pone una grada todo lo largo que es el campo, y es decir, y se hacen unas colas kilométricas para ir al evento, al vuelo de la mañana o de la tarde, donde los organizadores siempre suelen colocar una de las dianas allí para que el público vea cómo van acercándose los globos, y ya os digo, es un espectáculo ver cómo los pilotos van navegando hasta llegar hasta allí. Por lo tanto, los objetivos estos resulta complejo abordarlos todos, por lo que, ¿cuáles de estos objetivos consideramos
bajo nuestro punto de vista, que podrían resultarnos de aplicación. Es decir, cuáles podríamos acometer de una manera realista. Bajo nuestra visión, que siempre ha sido la de pensar de manera global, pero actuar de manera local, consideramos que estos objetivos serían básicamente 5. Podemos añadir más, pero básicamente 5. Primero sería la educación de calidad. El segundo, la igualdad de género. Tercero, las ciudades y comunidades sostenibles. La acción por el clima. Y por último, las alianzas para lograr cualquiera de estos objetivos. Así que, si os parece, vamos poco a poco desarrollando cada uno de ellos bajo, ya os digo, mi punto de vista. La educación de calidad. Ahora que está de moda eso de no mires arriba, bueno, si no ahora, hasta hace un mes era la peli de las Navidades, creo que fue, ¿no? Bueno, yo afortunadamente tuve una educación en un pueblo pequeño, ya os digo, Bocairente es un pueblo bastante pequeño, pero bueno, mi padre siempre me llevó a la montaña, me inoculó, ¿no? La curiosidad por un lado y el amor a la naturaleza por otro. Deciros que en el primer festival de disfraces, de párvulos en aquella época, el primer festival fue de aventurero. Cuando llegué, recuerdo que la profe me dijo, y yo iba con una mochilita y con una camiseta del centro excursionista de allí de Boquerón, y me dice, ¿y de qué vas vestido tú? Y yo de aventurero, porque mi ídolo era Félix Rodríguez de la Fuente. Es decir, para mí era, ¿yo qué quiero ser de mayor? Yo, Félix Rodríguez de la Fuente. Es decir, para mí era, wow, un tío que quiere a los animales, cuida la naturaleza y además viaja, va a selvas, pues yo quería ser eso. Claro, era un tanto extraño porque los demás iban normalmente o de futbolista, o payasos, enfermeras, en fin. Bueno, pues yo fui de eso. El asunto es que el profesor que tuve en primero de primaria, curioso también la mente, recuerdo perfectamente a ese profesor, y el profesor me instaba siempre a continuar con los sueños que uno tenía de pequeño. Sí, si tú quieres ser Félix, si quieres, lo serás. Es decir, entonces, lo de mirar arriba, tú mira arriba porque eso te va a permitir quizás alcanzarlos. Si no miras arriba, seguramente no. Lo que quiero decir con esto es que, ya os digo, en mi humilde opinión, siendo de un pueblo donde nunca habían visto un globo aerostático, de hecho, lo grande es que tampoco lo habíamos visto nosotros cuando comenzamos. Nosotros simplemente, Raúl vino y lo imaginó que sería bonito volar y a partir de ahí montamos toda esta historia. Pero gracias a esos empujones que nos dio esa educación de calidad. Es decir, tú sueña, inténtalo y a ver qué tal sale. Bueno, pues una cosa que me siento bastante orgulloso, ¿no? Que al final sí que salió. Por lo tanto, esta educación en la diversidad de deportes y en la diversidad de esquemas o de romper estereotipos, en mi caso ha sido fundamental para desarrollarme como individuo, diría yo, ¿vale? El segundo punto es el de la igualdad de género. Nosotros, por ejemplo, en la empresa somos 6 pilotos, de los cuales 6 pilotos, dos son mujeres. Yo ahora que ya soy padre, que tengo dos niñas, pues la verdad es que me siento muy bien cuando ellas crecen en un ambiente en el que no han tenido, en el nivel, por ejemplo, que el padre es piloto, pero la madre también. Es decir, llevan también un globo. Pero además es que si vamos a competir, pues ven a la amiga francesa o a la chica italiana o a Beata, que es polaca, es decir, y ven, ostras, aquí no hay distinción entre chicos y chicas, es decir, es un deporte que en ocasiones cuando preguntan, oye, ¿por qué siempre se habla de los deportistas? Es muy raro hablar de las deportistas en el mainstream, ¿no? Que les cuesta escucharlo en el deporte en el que su padre practica de una manera un tanto seria, ven que hay una igualdad. Y sobre todo es cuando van a los fines de semana y ven cómo se realiza la actividad del globo, ven que no hay diferencias. Entonces, el tema de la igualdad de género para nosotros es una cosa,
bueno, pues natural. Es decir, es que, de hecho, cuando lo pongo, siempre que hablo de esto me resulta un tanto extraño, de que tengamos que estar hablando de esto cada año, pero es que como no se hablase, todos sabemos lo que pasaría, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que incidir en la igualdad. Nosotros, en este caso, pues es que actuamos como tal, ¿no? Además, 2 veces me han quitado el tercer puesto, chicas. Así que, en fin, hay el mismo nivel entre chicas y chicos en el globo aerostático. Respecto a las ciudades y comunidades sostenibles, un evento, como estaba diciendo, es un campeonato de globos, mueve bastante. Es decir, como os decía, en Japón o, por ejemplo, este año que iremos a la Coupe du Globe, a Francia, en la zona de Cognac, son espectáculos francamente bonitos y que mueven muchísima gente y sobre todo en los que tienes la posibilidad, porque como se desarrollan a lo largo de varios días, tienes la posibilidad de lanzar mensajes. Es decir, lanzas y un poco los globos te acompañan. Con este mensaje de la sostenibilidad no está tan alejado. Obviamente, como ahora explicaré, hay un impacto, ¿vale? Pero no es el mismo impacto que el que pueda resultar de una competición de rallies. Es decir, en una competición de rallies todo el mundo tiene en cuenta, ostras, se han ido a un sitio y hay un impacto visual evidente cuando ves los coches pasando. Es espectacular, pero no se puede negar que existir existe, ¿no? Entonces, en los globos también existe, pero no es tan agresivo, ¿no? No se le ve. En cambio, todo lo que lleva, como os decía antes, de la sostenibilidad, recordad que la sostenibilidad estaba en el centro de esos 3 círculos, ¿no? Del económico, del social y del medioambiental. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú realizas, por ejemplo, el último evento que realizamos en Bocairent, fue justo antes de la pandemia, y es un evento deportivo en el que se desplazan varios equipos de toda España, vienen allí y se hace una competición. Para la gente de las ciudades, quizás, oye, aquí hay muchas cosas. En una ciudad grande hay un montón de actividades alrededor de ella, pero en algunas zonas no. Por eso os digo, lo de la sostenibilidad, el llevar un evento deportivo de este tipo a ciertos sitios tiene un efecto muy positivo. Ni no hablo solo del tema medioambiental, sino del tema social, porque la gente es muy de agradecer cuando te viene la administración local y te dice, oye, gracias por haber pensado en nosotros para realizar un evento deportivo que al final van los medios de comunicación, atrae a la gente y relacionan al pueblo o a la zona con una actividad que, como os decía, se ve sostenible, ¿vale? Y por otra parte, y del lado de la mano va el impacto económico, que obviamente siempre es bienvenido, ¿no? Por lo tanto, en las ciudades y comunidades sostenibles se podría, en este caso, aterrizándolo a nuestro sector y llevarlo a esas zonas que no son las zonas donde más se mueve la gente, como pueda ser Valencia, sino es un par de pueblos del interior de la provincia donde estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? Que hoy en día han pasado 3 años y los niños de los 2 colegios continúan recordando cuando pasaron 10 globos por encima de su cole. Es decir, el impacto es muy positivo, ¿no? Y después tendríamos la acción por el clima. A ver, aquí es donde me voy a entretener un pelín con lo que comentaba Ferran de ese tribote, ¿no? Tenemos el económico, el social y el medioambiental. El medioambiental, ¿cómo podemos traducir el impacto que tenemos en un evento deportivo como puede ser el de los globos aerostáticos? Como veis, el globo sabéis cómo funciona más o menos, ¿no? Es un globo de aire caliente. Este aire caliente lo calentamos mediante un quemador. Ese quemador funciona con gas propano. Por lo tanto, nosotros consumimos gas propano y calentamos una bolsa, y esa bolsa, al ser menos densa que el aire que le rodea, sube. Básicamente es el principio de Arquímedes de los fluidos llevado a un globo aerostático.
Obviamente, durante un vuelo, tú haces un consumo de gas. Hoy en día, hace años que ya se sabe, pero hoy en día ya está desarrollada una calculadora, que seguramente a todos os suena lo de la huella de carbono. Es decir, tú para cualquier actividad que realicemos, puedes hacer el cálculo de la huella de carbono, es decir, el CO2. El CO2 al final, por un quórum que hubo, se establece que las toneladas de CO2 equivalentes son como la moneda de cambio para medir este impacto. Entonces, en función del consumo de la fuente de energía que hayas tenido, pues te sale una cantidad y ya está. Entonces, ¿resulta complicado hoy en día establecer el impacto medioambiental a través de en el sistema métrico internacional, os suena? A través de una unidad que todo el mundo acepta, no resulta nada complicado. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en un evento de globos aerostáticos, si nosotros sabemos cuántos globos vienen, de dónde vienen, el vehículo que han usado, que normalmente va a ser un vehículo diésel grande, y el gas que se ha empleado durante esos días de los vuelos, con eso nosotros podemos saber cuál ha sido el impacto ambiental en unidades aceptadas, que serían estas kilos o en este caso toneladas de CO2. Con eso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de absorber y la opción de compensar. Ya os digo, está todo inventado. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Empezarlo a llevar a la práctica, a aterrizarlo, llevarlo a el papel. Cuando vamos a montar un nuevo evento deportivo, siempre vamos a buscar sponsors. Meter dentro de la memoria, decir, oiga, que dentro de los gastos que van a haber aquí, se tiene que incluir el gasto que va a suponer esto, las toneladas de CO2 equivalentes. ¿Qué sucede? Que si nosotros hacemos el cálculo y bueno, pues han salido 4, ¿no? Y 4, podemos invertir en una instalación solar, por ejemplo, fotovoltaica, o hacer una reforestación. Y entonces aquí es donde entraría el siguiente objetivo. Y el siguiente objetivo que nosotros consideramos que es el resumen de todo es el de las alianzas para conseguirlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un punto de vista privilegiado. Imaginaos esta foto. Esta foto, esos son los Alpes, es decir, eso es en un campeonato en Suiza y nos dicen, una de las pruebas es máxima distancia. Ostras, tú, y la máxima distancia tú vas viendo y te dice, máxima distancia al techo para subir máximo son 3.000 metros. Y el viento bueno está a 2.950. Estamos hablando de que a 2.900 teníamos 30 kilómetros por hora y a 2.950 teníamos 35. 5 kilómetros por hora en una competición de globos te permite a lo largo de 10 minutos hacer bastante más distancia. ¿Qué tal? ¡Bum! Subes allí arriba y de repente estás ahí con tus cálculos mirando el altímetro y ya. Joder. Y ves aquel globo allí al fondo y dices, te cuesta mantener la concentración de no quemar y pasarte de los 3.000. Si te pasas, penalizan por segundo que estás sobre el tema. Con esto, que esta foto, no he podido evitarlo, recordar ese momento, con esta foto lo que quiero decir es que desde el globo se tiene una perspectiva, un punto de vista privilegiado. Tienes una opción de difusión a través de un aerostato que tiene una aceptación entre la gente normalmente positiva. Pero la alianza para conseguir aterrizar todo esto que os estaba diciendo de las toneladas de CO2 equivalentes, de esto cómo podemos absorber o compensar, esto necesitas hablarlo ¿con quién? Con la gente con la que está allí, sobre el terreno. Imaginaos en un pueblo, vamos y decimos, oye, esto tenemos un proyecto. Yo puedo sacar el cálculo y puedo decir, y esto equivaldría a la plantación de 150 árboles. Pero si no tengo otro actor, y ese actor debe ser el que está allí, que contribuya a que todo eso se haga realidad,
se queda cojo. El evento, al final, todo esto que hemos hablado se queda un poco cojo. Por lo tanto, la alianza es fundamental para conseguir todo lo que habíamos establecido antes. Además, es que se crean sinergias. Cuando tú trabajas de esta forma abierta y colaborativa, normalmente la gente suele acogerte con los brazos abiertos. Yo no me he encontrado nunca con ante un proyecto de este tipo, no me he encontrado nunca con reticencias. Lo que quiere la gente es, me parece genial si el proyecto está cerrado. ¿Por qué? Porque lo podremos implantar. Y además es que creas, a través del primero de los objetivos, ¿os acordáis de lo de la educación? Creas un modelo en el que mediante un evento deportivo lo ligas con algo fundamental, que es que las nuevas generaciones consideren que cada una de nuestras acciones tiene un impacto, pero ese impacto puede ser o absorbido o compensado. Es decir, no per se tiene que ser negativo o solo de beneficioso para alguien, sino que vamos a vernos beneficiados todos. ¿De acuerdo? Así pues, ¿cuál sería nuestra diana? Pues como os he dicho, es decir, nosotros hacemos, en el paralelismo a un vuelo de competiciones, nosotros nos han dicho, oye, tenemos que ir a estos 3 puntos durante un vuelo. Has preparado el proyecto, has navegado en un vuelo durante unos minutos, en un proyecto quizás durante meses, pero llega el momento de la verdad y aquí te das cuenta de que estás encima de la diana, de que solo falta abrir la mano y lanzar el testigo. Pero ojo, el mismo viento que te ha llevado hasta ese punto, que a priori lo vemos que es privilegiado, estás justo encima, lo único que tienes que hacer es soltarlo. Tienes que saber hacerlo en el momento justo, porque ese viento puede hacer que, como lo sueltes tarde, se te lleve y no consigas cerrar ese círculo del que estábamos hablando. Para nosotros, ¿cuál es el círculo ese que os decía? El círculo se cierra con No fotem la natura. No fotem la natura, como decía Ferran, es el proyecto que nosotros contemplamos como una especie de legado. Es decir, nosotros estamos de paso, como todos, y llevamos después de casi un cuarto de siglo. La primera de las camisetas que hicimos para cuando nos fuimos la primera escalada, ponía No fotem la natura. Ahora llevamos unas cuantas canas ya encima y pensamos que después de haber estado por aquí durante un tiempo, espero que nos queden unos cuantos años, sí nos gustaría dejar como legado un proyecto que fuese más allá del globo. Quizás el globo sería como la punta de lanza, aunque es redondo, del proyecto, ¿no? Como el elemento de difusión. Pero el concepto es este, el de no fotem la natura, sino disfrutémosla. Y para disfrutarla, no solo nosotros, sino las generaciones futuras, interesa que desde el mínimo evento deportivo, que es de lo que hoy estamos hablando, lo podemos trasladar a cualquiera de las acciones que realicemos en nuestro día a día, seamos capaces de tenerlo al menos en cuenta. Entonces, consideramos que no es tan utópico cuando se realiza el planteamiento de un acontecimiento deportivo, sea pequeño, sea grande, se ponga sobre la mesa la manera de reducir el impacto al máximo. Así que con ese objetivo hemos estado, estamos y esperamos estar durante un tiempo. Así que esto era. Vale. Muchas gracias, Val. ¿Tiempo para preguntas? ¿De cómo podemos, por ejemplo, aterrizar lo que nos está comentando Blay? ¿Tenéis alguna? Sí. En primer lugar, enhorabuena por la presentación. Yo tengo una pregunta acerca de lo de la huella de carbono que has comentado en el tema de los eventos. ¿Existe algún tipo de ayuda estatal o algo en este caso que os obligue, en este caso, a caer lo de la huella de carbono para intentar por lo que has dicho de la naturaleza? Sí. A ver, ayudas yo creo que hay. Es decir, el Ministerio de Transición Ecológica sacó, además lo tienen bastante publicitado y demás,
hoy en día hay ayudas para realizar el tema del impacto que tiene tu actividad, tu organización sobre la sociedad, ¿no? sobre el medio ambiente. Pero más allá de las ayudas pueden servir como de acicate, ¿no? Oye, para alguna gente o como impulso para otra. Esto es un tema un poco más conceptual, es decir, durante mucho tiempo es difícil organizar cualquier evento. Aquellos que hayan organizado lo saben, es complicado porque tienes que juntar muchos actores y el tema es más que hoy en día hay capacidad y hay instrumentos para hacerlo de una forma relativamente sencilla, es decir, hacer el cálculo de lo que va a suponer tu evento deportivo medioambientalmente hablando. Por lo tanto, incluso el COE creo que llegó a sacar el sello COE para los eventos deportivos, es decir, que tú puedes organizar un evento y sacar el sello COE porque hay un interés en fomentar este tema. ¿Que llegamos tarde? Eso lo sabemos todos, pero claro, es decir, como no comencemos no habrá manera de empezar a frenar, si es que se puede. Por lo tanto, nuestra visión es comencemos a actuar y para, como os decía, ¿no? Para hacer el cálculo y para tener datos de manera empírica, hoy en día ya existe una manera de calcularlo para no estar sujeto a será o no será. Está establecido. Por lo tanto, ya os digo, no resulta difícil y ante cualquier evento deportivo yo considero que se debería tener en cuenta. Al igual que se han tenido en cuenta, poco a poco han ido introduciendo nuevos factores, ¿no? Oye, ¿quieres echar esto adelante? Pues tienes que tener en cuenta esto. Pues desde mi punto de vista debería ser otro y es muy recomendable. Pero bueno, en mi opinión. ¿Y no tienes la sensación de que al final, al menos en España, parece como que si no nos obligan a los que estamos relacionados con los eventos, se nos queda en algo que se queda en un discurso y en una nota de prensa, en un anuncio, pero que si realmente no nos obligan a llegar al final, no? Sí, porque yo he visto eventos y se ha calculado la huella de carbono que tal, pero realmente calcular está muy bien, pero o la compensas y la reduces, o es como decir, sí, sé que tengo estos defectos, pero no voy a hacer nada. Claro. ¿No crees que al final o hay una legislación que realmente se meta y que aplique en referencia a la dimensión y al impacto de tu evento o organización, como pasa, como tú has dicho, en otros ámbitos, sin ir más lejos, el fiscal, el económico, el empresarial, el laboral, hasta que eso no suceda, se va a quedar en bla, bla, bla. En removemos el agua, pero no hacemos nada? Claro, por eso, totalmente de acuerdo. Es decir, tampoco conozco tanto la cultura de otros países como para decir que somos únicos en esto, en el que si no hay una sanción o no hay una obligación no nos movemos, pero sí, a los hechos me remito, sucede. Esa es la realidad. Partiendo de eso que comenta, es el concepto que tenemos nosotros en lo de no fotem la natura. Es decir, el concepto es, todo eso queda muy bonito, y el papel lo soporta todo. Por eso no queremos hacer más papel ni más bla bla. Incluso nosotros hemos hecho acciones que ni hemos publicitado, porque es que no va con nuestra forma de entenderlo. Ahora bien, la única manera de que esto tenga algún éxito, también hay que ser conscientes que es publicitándolo, una vez lo has realizado, pero si esto colaboras, creas esa alianza con los agentes locales del terreno, que son aquellos que tienen la capacidad para poder hacer, imaginémonos, por ejemplo, esa reforestación. Nosotros hacemos un evento. Allí en Bocairent hay una asociación sin ánimo de lucro que lleva una organización que lleva mucho tiempo teniendo cuidado, ¿no? del entorno, porque ahí es un parque natural y demás. Tú trabajas con ellos, pero ya has establecido las bases de esa colaboración es decir, en el momento que planteas el proyecto, y cuando has acabado el proyecto, con todos esos datos que hemos sacado, tenemos un resultado y ese resultado lo aplicamos.
Entonces, y ese resultado vuelve ¿dónde? Vuelve seguramente al primero de los objetivos, que era al educativo. Pero no al educativo porque sí, sino al educativo porque son las generaciones futuras, para que vean que en un evento organizado en un territorio concreto tienes después un desarrollo, es decir, y una continuidad. Pero sin la sinergia esa de trabajar con los actores locales, que son los especialistas, esto se queda en otra vez. Hemos removido el agua durante unos días, ostras, es verdad, pero no sirve de nada. Nosotros no nos gusta actuar de esa forma y estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces sucede. Yo sí que tengo una pregunta, Blay. Yo he ligado un poco a una noticia que estuve leyendo hace poco en relación a uno de los grandes eventos que se ha celebrado recientemente, que son los Juegos Olímpicos de Invierno en China. La noticia o el titular dice que más de 222 millones de litros de agua serán utilizados para crear la nieve artificial de las Olimpiadas de Invierno de Pekín 2022. Y así de forma breve dice que serán los primeros Juegos en depender casi un 100% de nieve artificial. De hecho, que hace cuestionarse el impacto ambiental que esto puede tener. Y la pregunta va un poco ligada a que en esta sociedad actual en la que estamos desarrollando los ODS y se está tratando de actuar de forma más sostenible, como otros comentaban en los eventos deportivos y demás, ¿qué opinión te sugiere que, a pesar del avance que se está realizando en esta materia, estemos como retrocediendo o afectándolo negativamente con decisiones como las de celebrar unos juegos totalmente artificiales? Claro, es una contradicción, es decir, sin entrar demasiado con los Juegos de China, hay tantas contradicciones con el tema de los valores del deporte y donde se celebran algunos eventos deportivos de carácter mundial que cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces, en este caso medioambiental, obviamente hay ciertas cosas que nos costará mucho quizás entender, pero es que no tiene ningún sentido. Es decir, costó, no estoy muy al día, quizás vosotros más, pero costó mucho el cambiar el calendario del Mundial de Fútbol, ¿no? Porque iban a hacerlo en unos meses en los que competir seguramente era poner en riesgo la salud de los deportistas, ¿no? Es decir, hay ciertos intereses, por eso os decía lo de las tres patas, ¿no? Que está el económico, el social y el medioambiental, ¿no? Y solo si hay un equilibrio entre los tres es sostenible. Si no, puede salir ganando mucho, en este caso, el económico. El social, pues no lo sé. El medioambiental, en este caso de China, obviamente no se tuvo en cuenta estos ODS, ni mucho menos. Y más, un poco más a modo de opinión, tampoco sin que te mojes demasiado, pero bueno. Atendiendo a esta noticia que te he presentado, sí. ¿Qué primarías o en una sociedad ideal? Bueno, en la sociedad ideal está claro lo que primaría, pero ¿cómo de factible vería? Porque al final estos eventos repercuten económicamente de forma positiva, pero si de forma medioambiental repercuten de forma negativa, ¿qué tendencia debería seguir la sociedad? Si empezar a dejar de hacer eventos de este tipo o de esta magnitud porque no son sostenibles, o primar de los intereses económicos que sí que los impulsan. Bueno, ahí es la lucha del siglo final del siglo XX y este XXI. Es decir, el equilibrio yo creo que es imposible de alcanzar, quizás, ¿eh? Es decir, hay unos intereses que a lo mejor empujan más que otros. Lo que pasa es que tirar la toalla, bajo mi punto de vista, tirar la toalla de que esto es un pez muy grande y yo nunca voy a poderle hacer nada, yo lo veo como aceptar la derrota, ¿no? Entonces, pues quizás no, por mi carácter competitivo no voy a aceptarlo nunca. Pero como ingeniero sí te puedo decir que hay ciertas cosas que claman al cielo, es decir, no tiene ningún sentido ciertos argumentos, tanto de una parte como de otra. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar esas tres patas, y esas tres patas no siempre es sencillo conseguirlas. Lo que pasa es que en la colaboración, ya os digo, yo no tengo una visión, no tengo esa capacidad de verlo desde arriba, aunque voy en globo, no tengo esa capacidad. Lo que sí os puedo decir es que por los pasajeros, yo he volado
he volado pilotos que hacen vuelos transatlánticos o pilotos que hacen la línea de Sudáfrica y demás, y me han dicho, desde arriba, claro, ellos suben un pelín más, ¿no? Desde arriba sí se ve cómo se está haciendo más amarillo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cambio climático no es una cosa, parece, hay veces hay negacionistas del cambio climático, ¿no? Es decir, estas actuaciones van a frenar el cambio climático, objetivamente hablando. Mirad la cantidad de litros que se usaron, ¿no?, en China. Te voy a decir más, en Sierra Nevada este año la cantidad de litros que están utilizando para poder esquiar en Sierra Nevada, pues en fin, tampoco hay que ser muy aguililla. No ha nevado y ha hecho calor. Entonces ahí lo que pasa es que es un equilibrio. ¿Y qué hacemos? No ponemos nieve, y la gente de allí que está esperando, llevamos 2 años de pandemia, es súper complejo. Por lo tanto, yo no tengo esa capacidad, y no es que me quiera o no me quiera mojar, es que no lo sé. Sé que es difícil. Lo que también te puedo decir es que actuando a nivel local, es de llevando a tu territorio donde tú te puedes mover, quizás es un granito de arena que a lo mejor no crea nada en esto que estamos hablando, pero sí contribuye cuando vuelves a este tema de la educación, a fomentar que desde el inicio se vaya pensando de manera distinta. ¿Suena un tanto utópico? Pues puede ser, pero en fin, ¿qué os va a decir un tío que montó una empresa de globos? Sí, creo un tanto en las utopías. Ahí estamos con... Bueno, tú has competido, tú has corrido maratones y demás también, eres top en España, has sido campeón, tercero en España en globos, también has sido top 5 en mundial en globos, y eso no lo había dicho. Tú que has vivido eso, ¿crees que es fácil que el que va a participar en una carrera podemos hacer nosotros una acción de si quieres participar, lo digo por subir el precio de la entrada, del fee, de la aportación que hace cada corredor? Si hacemos una acción de cuesta tanto inscribirse en la maratón de Valencia, cuesta 95 euros. Si quieres ayudar a minimizar la huella de carbono, son 110 euros. ¿Tú cómo ves, si la gente viera esa acción, cómo ves el éxito de si los corredores en este caso? ¿Habría mucha gente que se sumaría? Yo creo que se sumarían todos. Bajo mi punto de vista, yo creo que nadie se echaría atrás por pagar 5 o 10 euros más. Es decir, hay un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en los vuelos turísticos somos los más caros. Es decir, y tenemos un apartado que lo dedicamos a este tema. En una marca conocida de ropa de montaña, seguramente conocida por vosotros, de Euskadi, ellos tienen una línea en la que te dicen, si quieres puedes comprar esta marca, esta ropa o esta de otra línea, es más cara pero esta está hecha con materiales que, es decir, llevan, independientemente de que esta lo hayan tenido en cuenta, en esta un poquito más. Es decir, funciona. Hay una campaña de marketing desde hace mucho tiempo respecto al green, ¿no? Es decir, respecto a... Por eso os decía que quizás hay algunas cosas que están un poco manidas, ¿no? Pero claro que puede funcionar. Lo que a mí me infunde un tanta desconfianza es si no está cerrado el círculo. Es decir, si no hay un proyecto serio en el que tú tienes la confianza de esos 5 o esos 10 euros que tú has puesto ahí, en realidad sirven para lo que se supone que los has abonado. Entonces, esa parte es la que creo que aún le falta a la gente trabajarla. Oye, yo estoy pagando más, pero después voy a hacer esta actuación. ¿Por qué? Porque seguramente a todos os viene a la cabeza ciertas actuaciones detrás de una crisis, detrás de un incendio, detrás de un no sé qué, en el que la gente
normalmente abogamos por, si hace falta ayuda, ayudamos, pero ¿y qué sucede? Por lo tanto, yo creo que es factible, pero ya os digo, seriedad en el tema de cerrarlo bien para que no hayan dudas al respecto. Pero no creo que nadie se echase atrás, francamente. Y con la demanda hoy en día que hay de cualquier cosa, creo que no, pero no lo sé. Yo difiero, creo que muchos voluntariamente no lo pagarían, y te hablo en primera persona porque yo trabajo en la organización del maratón y estoy constantemente decidiendo sobre los precios y acciones solidarias. Creo que el objetivo, y nosotros por eso te he preguntado, porque hemos intentado escarbar y avanzar sobre eso, es que al final convenzamos al corredor que si él lo pone, la organización lo va a poner también. Y creo que es la única forma en la que la gran mayoría, no digo se moje, porque aquí hay monjas también, nos funciona así en algo similar, en una aportación a la entidad solidaria, pero creo que si le dices 5 o 10 euros porque sí, creo que habría un importante número que lo haría, pero la gran mayoría, lamentablemente, porque al final es como que, como nadie me ve, a la hora de eso, no pasa nada. El tema está en que Pero nuestro enfoque en el futuro es ese. Si tú lo pones, si son 2 euros que se calcula, porque estamos viendo herramientas para que te calcule, pues claro, no es lo mismo el que se apunta al maratón y viene de Alcira que el que viene de Copenhague. Entonces, para que se calcule dependiendo de tu lugar de residencia, y el objetivo es ese. Compensar tu huella costará 3 euros. Si tú lo pones, la prueba pondrá esos 3 euros también. Creo que es lo que, al menos nosotros, por lo que estamos percibiendo en los primeros pasos, funcionaría. Si lo dejas solo a esto, lamentablemente, hoy por hoy, yo la experiencia que tengo en otras acciones similares es que... Sí, quizás dentro de unos años se pueda, pero aún estamos en una fase muy embrionaria al respecto. La gente necesita esa seriedad y ese compromiso por la parte organizativa de que yo voy contigo, es decir, no, y además se va a cerrar. Si no, voy a ser yo solo. Entiendo, claro, la suspicacia de decir, pues paso. Pero ya os digo, yo creo que cuando se trabaja de manera seria, que el participante ve que el organizador está ahí, es mucho más sencillo. No lo veo tan difícil. De la otra forma, pues depende. Nosotros estamos hablando de que a nosotros más o menos en esa calculadora, en un evento como el maratón que trae mucha gente de fuera, las primeras estimaciones hablan de 60-70.000 euros compensar la huella de carbono. Entonces, por eso la organización quiere hacer un esfuerzo, pero no puede hacerlo solo. La historia es si todos tiramos del carro, el carro va más rápido. El tema que comentaba era, y esto cuando sea obligatorio, es decir, para el organizador a lo mejor hay un momento, fijaos que se puede dar la circunstancia, en el momento que sea obligatorio, el organizador ya no tendrá opción de marca tu clic de que pones o no pones, sino que tú ya en el fee te saldrá, aquí está. En el momento en el que sea obligatorio se sumará o el seguro cuando subes el globo o lo que sea. Lo que sea, se sumará y es, otra vez hemos hecho tarde, se ha ido a remolque, en vez de tomar la iniciativa de decir, quieres participar antes de que suceda, quieres participar y eres innovador. Entonces, obviamente ahí son como mucho más sencillos que otros. Este evento que estamos hablando es un evento, mueve una barbaridad de gente y bueno, supongo que hay de todo tipo, ¿no? Es decir, hay... Sí, pero bueno, es que ahora vamos a una edición en la que más del 40% vienen de fuera de España. Claro. Si vienes de fuera de España, tienes 98% posibilidades de venir en avión. Y si vienes en avión, estás condenado. La huella de carbono ya no es una huella de carbono como si es, claro. En nuestro caso yo hice el cálculo de, por ejemplo, el último europeo de globos, ríete del consumo del gas frente al desplazamiento de los coches desde cada uno de los países. Claro, son 36 horas para ir de aquí a allí, a Hungría, que fuimos, ¿no? Entonces, la huella de carbono desorbitada. ¿Qué sucede?
que el green tiene buena acogida en algunas de las compañías top, tiene muy buena acogida. Es decir, hay algunas que están interesadas, por una parte una cosa y por otra compensan con la otra. Bueno, es la tarea de los que organizamos, ¿no? Buscar los patrocinadores también para ver si pueden echar una mano y aunque sea pues eso, para compensar lo que hacen en su día a día, que es contaminar. Volvemos a las tres patas esas de lo económico, lo social y Claro. lo... Por eso que en el mundo ideal, que decían, el mundo ideal es que igual en Disney es el mundo ideal, porque la realidad es que el tema económico de las tres patas normalmente es la que más peso lleva. Es decir, afortunadamente el medioambiental se ha puesto y ahora está encima de la mesa y ya prácticamente nadie plantea un evento sin tenerlo al menos en cuenta, pero obviamente es costoso concienciar. Así que con ese trabajo, bueno, pues forma parte de nuestras tareas. Ahí, Blay, si te has hablado has insinuado ahí un poco las grandes empresas. Ahí, Iberdrola, por ejemplo, ¿tú crees que estaría dispuesta a ayudar a compensar pequeños eventos en los que igual su notoriedad va a ser mínima? ¿O habría que recurrir siempre a las empresas locales, donde igual también, además, tenemos la parte de la educación y del impacto social que tiene la vida? Porque a veces, aunque sea un evento un poco pequeño, puede tener un gran impacto medioambiental, como lo que has comentado. Un evento de globos se catalogaría como pequeño, pero igual el impacto medido de huella de carbono es grande y a lo mejor una gran empresa podría estar dispuesta porque a nivel local no se podría cubrir. Sí. En cuanto a huella de carbono, ya os digo, lo que estaba comentando, disculpa, ¿tú? Alex, por ejemplo, los trails, sabéis que hubo un boom de trails, ¿no? Es decir, habían trails en los que yo recuerdo uno en Albarracín que estaba en un vuelo en globo y yo creo que había 1.800. Albarracín, la población de la Sierra de Albarracín es mínima. Es decir, llegaban de todos los sitios. La huella allí, ya os puedo asegurar que es como 10 veces más grande que la que puede tener un evento de globo. Porque al final la huella tiene mucho con los desplazamientos. Es decir, entonces, claro, el impacto de un corredor no es nada. El impacto está en cómo llega el corredor a la línea de salida, ¿no? Y cómo vuelve. Entonces, las grandes corporaciones normalmente el tema del marketing lo tienen muy medido. Es decir, ellos ven los pros y los contras. Y yo, por mi experiencia, tienen mucho más éxito cuando son empresas que están en el territorio, que ven que esa pata social le sacan un cierto provecho. Más que las grandes corporaciones que lo ven como no sé qué me va a dar, porque tampoco va a salir en demasiadas cosas. En la parte económica, por ejemplo, podéis imaginar quién es el principal sponsor en los eventos de globos. El gas. El gas. Es decir, el suministrador de gas suele ser el principal sponsor. ¿Por qué? Porque el consumo de gas es el principal gasto económico que hay en un evento de globos, ¿no? Entonces, ese del gas sí puede estar. Si le entra a decir, no, yo como marketing, como imagen, mira, donde por una parte pongo esto, pero por otra, y si lo ven cerrado, sí, porque hay delegaciones, es un pelín más sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mismo gas que se usa para el globo, ¿para qué se usa? Para calefacción. Es decir, no lo ven tan lejano. Cuando engañasteis a Mafre, ¿eso cómo lo hicisteis? No, bueno, a Mafre tampoco, no es verdad, eso es lo que le engaño. Vosotros sabéis esto, aquí en Valencia se juega al truc, pero hay en otros el mus o en general el póker. Pues entonces, nosotros ahí jugamos una especie de, oye, era una mano en la que no teníamos las cartas ganadoras. Y quizás teníamos la idea, pero la carta, francamente no teníamos ninguna carta. Lo que sucede es que
bueno, hay veces que también, ¿no? En el mus tienes la suerte de que uno se descara antes, ¿no? Y tú dices, ostras, pues aquí voy a ganar yo con unas cartas no muy buenas. En este caso sucedió algo parecido. El asunto es que nosotros hicimos en el 2001 el primer y creo que hasta la fecha el único concierto en el Techo de América. Subimos a la Aconcagua y allí arriba hicimos un concierto de música valenciana a casi 7.000 metros. El asunto es que toda esta historia, lo que os decía de vender el producto, fue como que necesitábamos difundirlo, música valenciana en el Techo de América, mediante un mensaje en el que ya hablábamos de todos estos temas que estamos comentando, pero necesitábamos el equipo de comunicación, necesitamos el respaldo de la administración y entonces, bueno, pues jugamos esas cartas de una forma en la que un farol por aquí, un medio farol por allá, y se juntó en el momento en que si este dice, si tenéis a este, yo también quiero estar, y el otro, si este está, yo también quiero estar. La cuestión es que no teníamos a nadie. Decíamos que sí, pero en fin, fueron 2 o 3 días un tanto así, pero bueno, es que hay veces que te tienes que arriesgar. Entonces, en este caso nos arriesgamos, nos salió bien, y fue pues un concierto no retransmitido en directo, porque eso fue imposible, fue cuasi en directo, es decir, cuando bajamos al campo base dimos la buena nueva de que habíamos hecho el concierto, y bueno, ahí se metió Mapfre, que en aquella época era Finisterre, que era una aseguradora potente de aquí, muy implantada en Valencia, el Levante, el Mercantil Valenciano, la Diputación de Valencia por la parte de turismo, y varios los ayuntamientos, empresas y demás. Y aquello fue un ejemplo un tanto por el mensaje. Lo que sí teníamos era el mensaje, lo que queríamos decir, y el mensaje era un mensaje bastante de respeto con el medio ambiente, ¿no? A través de un concierto de música valenciana, y con ello fuimos, lo conseguimos y volvimos. Y de hecho nos metimos un buen viaje y una gran escalada. Pero bueno, eso son cosas que hay veces que se alinean los astros y sale todo bien. Muy bien, pues muchas gracias. Bye. Bueno, gracias a vosotros.